Después de la muerte de Ayrton Senna, la velocidad en los cambios de seguridad en la Fórmula 1 se volvió vertiginosa, y no era para menos. Habíamos perdido al 3 veces campeón más carismático de la historia. A principios del nuevo milenio, la barra antivuelcos que protege la cabeza del piloto se elevó 2 centímetros de lo preestablecido, pasando de 5 a 7 centímetros. Por otra parte, las paredes de fibra de carbono de las células de supervivencia que protegen el habitáculo se engrosaron a 3,5 milímetros, además de tener que contar con una capa de Kevlar que protege al piloto de cualquier proyectil que le impacte. Este año también se elevaron las protecciones laterales de la cabeza de los pilotos tomando un ángulo de 16 grados con el cockpit. En el GP de Australia, Jacques Villeneuve salió sano y salvo de este accidente, pero tuvimos que lamentar la muerte de un auxiliar de pista que fue golpeado por una rueda, por lo que en 2002 se fortalecieron los cables que sujetan las ruedas para que no salgan despedidas ante los impactos. Este año también se fortalecieron aún más las células de supervivencia, las cuales debían soportar durante 30 segundos una fuerza de 50 kN sin deformarse. El último, pero no menos importante cambio se dio en las luces traseras de los autos, que pasaron a medir 6 por 6 centímetros, mejorando así la visibilidad de los mismos en la lluvia. En 2003 se implementó el HANS, que es un dispositivo que protege la zona cervical del piloto frente a bruscas desaceleraciones en los accidentes. También hubo modificaciones en los circuitos antes de que comenzara la temporada. En las imágenes podemos apreciar cómo se agrandaron las zonas de escapatorias para evitar tener muros cerca de la pista y contar con mayor espacio ante un despiste. En 2004 vimos solo modificaciones en los circuitos, como la incorporación de Bahrein y Shanghái, que ya mostraban un nuevo paradigma de seguridad en la construcción de los mismos. Para 2005 se limitó el agarre aerodinámico en los autos para reducir sus altas velocidades en curva y el apoyacabezas se engrosó de 7,5 a 10 centímetros. El cable que sujeta las ruedas se fortaleció aún más, esta vez llegando a 6 toneladas de esfuerzo antes de romperse. Por último, se recubrieron con Kevlar la trompa y otras partes del monoplaza para evitar el astillaje de las mismas ante un impacto. En 2006 se reforzó la parte trasera del monoplaza y en 2007, cuando salía el auto de seguridad, el ingreso a boxes se prohibió. En el volante de los pilotos se agregaron testigos LED que le informaban cuando se desplegaban banderas de seguridad y la velocidad de la entrada a boxes se redujo de 100 a 80 km y en algunos circuitos hasta 60 km. Este año tuvimos el accidente del polaco Robert Kubica, en el que solo sufrió un esguince, hecho que es recordado ya que años antes el desenlace de tan aparatoso accidente hubiese sido otro. En 2008 no tuvimos cambios importantes, cambios que sí tuvimos al año siguiente con la creación de la Fundación de Seguridad del Deporte Motor. Los comisarios de carrera comenzaron a hacer uso de las cámaras on-board y de la transmisión televisiva para tomar decisiones sobre los incidentes en carrera. Este año tuvo lugar el accidente del brasileño Felipe Massa, demostrando así que la búsqueda de seguridad no debía relajarse en ningún momento. El brasileño fue alcanzado en la cabeza por un resorte que se desprendió del vehículo de su compatriota Rubens Barrichello. Felipe tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. En este año también se implementaron las barreras Tech Pro, provenientes de la NASCAR. Con esto finalizamos la década del 2000 sin perder la vida de ningún piloto. Hasta la actualidad ha sido la única. Ya en la temporada 2011 y tras el accidente de Massa, vimos reforzada la visera de los cascos con una tira de silo, un material muy resistente. Cada rueda pasó a tener 2 cables sujetadores en vez de uno. En las temporadas 2012 y 2013 no tuvimos mayores cambios reglamentarios, para desembarcar así en la 2014, donde la tragedia volvió a golpear al deporte motor. En Suzuka, bajo una lluvia intensa y con auto de seguridad en pista, el joven Jules Bianchi golpeó una grúa que estaba recuperando otro auto, recibiendo un grave impacto en la cabeza, impacto que le provocarían heridas irrecuperables hasta su deceso varios meses más tarde. La eterna pregunta golpeaba la puerta de nuevo.
¿Cómo llegar al riesgo cero con autos que llegan a los 360 km por hora rodeados de muros y guardrails? Ese mismo año, la FIA comenzó un estudio para proteger aún más las cabezas de los pilotos. En 2015 se introdujo el auto de seguridad virtual, que obliga a reducir un 40% la velocidad de los monoplazas sin necesidad que salga físicamente un vehículo. Al año siguiente, las protecciones laterales del casco se elevaron 2 centímetros y en 2017 se introdujeron en las pruebas libres el testeo de dos alternativas para proteger la parte frontal de la cabeza, el Halo y el Shield, siendo en 2018 incorporado este primero frente a los resultados de las pruebas que podemos observar. En 2019 comenzó el desarrollo de guantes biométricos que miden las pulsaciones, presión arterial, oxigenación, entre otros, lo que permitirá al personal de salud saber el estado del piloto en vivo incluso antes de llegar al lugar del accidente y así ahorrar tiempo valioso en la atención médica del piloto. En 2020, una vez más, un accidente al final de la temporada nos quitó el aliento, y ante las siguientes imágenes las palabras sobran. Afortunadamente, y gracias al Halo, el francés Romain Grosjean solo sufrió quemaduras en sus manos, y aunque las mismas le dejaron cicatrices que asustan, su motricidad no se vio afectada. En 2021, debido a la post-pandemia, solo vimos cambios poco significativos en las paradas en boxes, y así concluimos este video denominado La seguridad de la Fórmula 1 en el siglo XXI.